¿Qué te parecería si te dijese que no sabes prepararte el té? No tienes ni idea, pero no tú solamente, yo tampoco lo tenía hasta que me involucré un poco más en el tema de cómo preparar este tipo de infusión. Y no es culpa tuya ni mía cuando no lo sabía hacer, es que nadie nos explicó cómo se tenía que preparar el té para extraer el máximo de los beneficios que esta planta nos puede aportar en forma de infusión. Tenemos todos la tradición o la cultura de saber prepararnos un café, porque nuestras madres, abuelas y demás ya de forma histórica nos han transmitido este conocimiento, pero en el caso del té no. Y así te ves, por ejemplo, personas que cogen la bolsita del té y la estrujan con la cucharilla o la remojan un montón de veces o le aplican temperaturas súper elevadas con agua hirviendo, etcétera, etcétera. Hay muchísimos errores que se cometen a la hora de preparar esta bebida y de prepararla bien a no prepararla bien va un mundo. Por eso en este vídeo os voy a explicar una serie de consejos facilísimos, os van a resultar tremendamente fáciles, pero que a partir de que los vayáis aplicando, y esto va a ser hoy mismo en cuanto acabes de ver el vídeo, el té te va a saber completamente distinto, créeme. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, con esto de los tés ocurre de forma similar a lo que ocurre con los vinos. ¿Verdad que, por ejemplo, no se te ocurriría tomarte una copa de cava caliente, a temperatura ambiente, por ejemplo? ¿Te gusta tomártelo frío? Un vino tinto, pues siempre es un vino que hay que tomarlo pues a una temperatura de 17-18 grados. Un vino blanco más fresquito, evidentemente. Tenemos esa tradición, eso que hemos ido heredando generación tras generación y que nos aporta una sabiduría, un conocimiento que nos permite disfrutar mucho más de, por ejemplo, el vino o lo que os comentaba antes del café, etcétera, etcétera. En el caso del té no, con el té cometemos muchísimos errores. El primer error, y es algo que comete la gran mayoría de personas, todo el mundo lo ve y es una y otra vez, es la temperatura del agua. La temperatura del agua para preparar el té es fundamental. Esta temperatura debe oscilar entre los 50 y 80 grados en el caso de los tés blancos y entre unos 90-95 como máximo en el caso de los tés negros, en los casos de los tés más oscuros. En ningún caso debes hervir el agua. El agua nunca se debe añadir hervida al té, porque vas a alterar muchas de las cualidades organolépticas que va a tener luego la bebida, tanto de sabor como de color. Es muy importante también que si vives en una zona de aguas duras, aguas que tienen mucho contenido en calcio, por ejemplo en toda la zona mediterránea es algo tipiquísimo, Cataluña, Levante, Murcia, etcétera, etcétera, pues y no os digo de otras zonas de América porque ahí ya lo desconozco. Es muy importante que no utilizases el agua del grifo. Esto va a dañar también la calidad del té. Los iones calcio harán que muchos de los principios activos que tienen las hojas del té no se manifiesten. En este caso, bien utiliza agua filtrada, esto que venden jarras de agua filtrada, o agua mineral. Ya sé que es más cara, pero sinceramente cambiará y mucho el sabor del té. Es también fundamental que conozcas el tiempo de inmersión de la bolsita. La bolsita del té, hablo de la bolsita porque es la forma más tradicional en cualquier supermercado de encontrar el té, la famosa bolsita de papel con un poquito de hojas, el hilito y el cartoncito con la publicidad. Es fundamental que tengas presente los siguientes tiempos que te aparecen en esta tabla. Para el té blanco entre 5 y 10 minutos, para el té verde entre 2 y 3, los rojos semifermentados y posfermentados no más de 3 minutos, en el caso del té negro entre 3 y 5 minutos y en caso de otras infusiones entre 5 y 10 minutos. ¿Y por qué no es conveniente que se quede durante más tiempo la bolsita famosa de té en el agua caliente? Por dos razones fundamentales. La primera es que cuanto más tiempo vaya a estar la bolsita dentro del agua,
más sustancias va a liberar la hoja del té. Y piensa que, por ejemplo, el té tiene muchas sustancias positivas, pero también tiene, por ejemplo, altos niveles de taninos, los mismos que, por ejemplo, aparecen en el vino. Son muy similares, de hecho, a los del vino. Y estos taninos tienes que ser conscientes que también se utilizan, por ejemplo, en la industria peletera para el curtido de pieles. ¿Qué quiere decir? Que si mantienes mucho tiempo la bolsita dentro del agua, se liberan más taninos, y los taninos lo primero que van a hacer es alterar el color de tu dentadura, la van a oscurecer, de la misma manera que oscurecen el vino o de la misma manera que oscurecen las pieles en cualquier empresa peletera. Y luego, aparte del tema de los taninos, también es importante no alargar el tiempo en el cual la bolsita está dentro del agua, porque digamos que durante ese tiempo, que ya está estipulado, no es algo que me haya inventado yo, es el tiempo en el cual se considera que las sustancias positivas que tiene el té ya han pasado al agua. Es, digamos, el tiempo de infusión para las sustancias más beneficiosas del té. No arrastremos productos que no son tan deseables, no es que sean venenosos, pero que no te van a aportar nada. Y evidentemente conseguirás que tengas una bebida mucho más agradable. Y siguiendo con el caso anterior, pues tampoco es nada conveniente que cojas la bolsita, con la bolsita rodees una cucharilla, la apretes contra la parte cóncava de la cucharilla, intentando sacarle el máximo jugo a la pobre bolsita del té. Básicamente porque cuando haces esto, lo que estás provocando es la alteración o destrucción de varias de las células, o de muchas de las células de la hoja. Las hojas del té, pues es importante que liberen las sustancias que tienen que liberar, pero cuando las aprietas en exceso van a liberar productos que tienen de entrada un sabor amargo, y ese sabor amargo hará que primero la experiencia del tomar el té no sea la que de verdad es óptima con el caso del té, y luego aparte favoreces lo que te comentaba antes también con el estar mucho tiempo, que pasen sustancias que no te aportan nada positivo, y encima tienen un sabor amargo, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿de acuerdo? Creo que si seguís estos sencillos pasos, a partir de ahora seguramente disfrutaréis muchísimo más de vuestro té. Y antes de despedirme, os dejo aquí un vídeo interesantísimo donde comparamos beneficios, diferencias, pros y contras entre el té y el café. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.